son los monosacáridos, en los lípidos, los ácidos grasos, ¿verdad? En este caso, la macromolécula o las cadenas de moléculas van a ser los ácidos nucleicos y las unidades estructurales son los nucleótidos. Pero en este tema se llama metabolismo de nucleótidos porque los nucleótidos en sí, aparte de formar los ácidos nucleicos, también tienen otras funciones. Es decir, que el formar los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN, que es el material genético, es una de las funciones, pero también tienen otras funciones. Entonces, ya desde esta primera función que les estoy mencionando, es que son las unidades estructurales del material genético del ADN, del ácido desoxirribonucleico y ARN, ácido ribonucleico. Desde esta primera función, ya vamos a ver que los nucleótidos son muy, muy importantes, son vitales porque almacenan los caracteres hereditarios que permiten que al final las especies se perpetúen a través del tiempo. Bueno, luego tenemos otras funciones como el metabolismo energético, también otra función muy importante, a través del ATP y del GTP también. Son moléculas que almacenan en sus enlaces energía que son necesarios para todos los procesos metabólicos, las vías metabólicas que ya han revisado y que también vamos a revisar hoy. Otra función en la cual están implicadas la señalización celular, mediante AMP cíclico, GMP cíclico, que funcionan como segundos mensajeros, el AMP cíclico sobre todo, cuando estudian en el capítulo de fisiología, por ejemplo, en endocrinología, van a ver que las hormonas son los primeros mensajeros y el AMP cíclico funciona en muchos casos como segundo mensajero. El GMP cíclico también está implicado en fisiología también, es importante, por ejemplo, para la síntesis de óxido nítrico, ¿no? Eh, bueno, todas las funciones que les estoy mencionando ahora, no es necesario que las sepan a detalle todavía, porque mientras que vayan avanzando en los cursos, van a ir viendo que se van a ir topando con estas moléculas, y sobre todo es importante que las conozcan, ahora tal vez de nombre y un poquito de conocerlas un poco más, pero poco a poco van a ir estudiándolas en los diferentes cursos. Bueno, continuando con las funciones, también forman parte o son coenzimas como el NAT y el FAT. O sea, el NAT y el FAT habrán visto de repente cuando hablan de mitocondria, que habían estas dos moléculas se empiezan a reducir, empiezan a donar protones también, y en su estructura contienen nucleótidos, NAT y FAT. La coenzima A igual también contiene nucleótidos. Bueno, los intermediarios también funcionan como intermediarios metabólicos. ¿En qué metabolismo de los glúcidos para formar glucógeno, como UDP glucosa? Y también en el metabolismo de los lípidos, como CDP diacilglicerol. Y finalmente, esta última función que les puse aquí de reguladores alostéricos es muy importante y les voy adelantando que para el metabolismo de los nucleótidos, bueno, el metabolismo de los nucleótidos está altamente regulado y como en otros metabolismos existe la regulación alostérica, que se refiere a que una enzima puede ser inhibida por sus propios productos, ¿verdad? En un sitio alostérico, un sitio alostérico donde se une el producto para hacer que se inhiba la enzima y que no siga produciendo ese producto. O a veces también que aumente, ¿no? A veces también puede haber regulación alostérica positiva, pero es más común que sea inhibitorio. También se le llama inhibición por producto. Bien. Ahora vamos a ver la estructura general de los nucleótidos. Como les mencioné, estas son las unidades estructurales de los ácidos nucleicos, pero tiene sus propios elementos, varios elementos que conforman un nucleótido. Podemos decir de manera general que un nucleótido está formado por una base nitrogenada, más un azúcar de 5 carbonos y uno o más fosfatos. La base nitrogenada ahorita vamos a detallar, hay de dos tipos, el azúcar de 5 carbonos también es de dos tipos, pero ahora quiero mencionarles un poco más sobre los grupos fosfato. Los grupos fosfatos se van a unir a la pentosa mediante un enlace de tipo anhidrido. Luego el primer fosfato, ¿no? Luego el segundo fosfato se une al primer fosfato mediante un enlace fosfodiéster y el tercero igual, al segundo mediante un enlace fosfodiéster. Son muy importantes estos enlaces fosfodiéster porque aquí es donde almacenan energía. O sea, cuando esos enlaces se rompen, se cinden, pueden liberar energía.
Y por eso veíamos que estaban implicados en el metabolismo energético. En el ATP, el GTP, como tienen tres fosfatos, en los enlaces fosfodiéster que tienen, al romperse estos enlaces, liberan energía para diferentes reacciones que ya han visto y también vamos a ver hoy. Y ya, vamos a pasar ahora a las bases nitrogenadas. Este es uno de los elementos más importantes junto con la pentosa para diferenciar las bases, los nucleótidos. En todo el metabolismo vamos a dividirlo y quiero que vayan poniéndose esa idea en su cabeza de que vamos a dividir este capítulo en dos, ¿no? Metabolismo de purinas por un lado y metabolismo de pirimidinas por el otro lado. Así es mejor verlo. Purinas por un lado y pirimidinas por un lado, porque son diferentes los metabolismos, tanto para su síntesis como para su degradación. En el caso de las purinas, vamos a ver que la estructura es un poco más compleja. El nombre de purinas es más corto que pirimidina, ¿verdad? Parecería como si fuera más simple, pero su estructura es más compleja. Tiene dos anillos. Las pirimidinas, que tienen un nombre más largo, parece más complejo, pero su estructura es más simple, solo tiene un anillo. Ahora, los dos anillos de purina están formados por un anillo de pirimidina, es decir, este anillo de pirimidina también está contenido en los dos anillos de purina, o sea, forma parte. Pero a este anillo de pirimidina se le va a añadir un anillo de imidazol, químicamente hablando. No es necesario que conozcamos tan a detalle, pero, por ejemplo, también se le conoce a estos dos, se les conoce como heterociclos. Esta estructura se le conoce como heterociclos porque están formados por nitrógenos y por nitrógenos, carbonos intercalados. Por eso se le llama heterociclos. Y como ven, son pues ciclos, no están, son estructuras cíclicas. Ya. Ahora vamos a conocer cuáles son estas bases púricas y cuáles son estas bases pirimidínicas. Hay memotecnia si les gusta aprender de esa manera. Para recordar a las bases púricas, podemos recordarlas como pura agua, pura de púricas, y A de adenina y gua de guanina. Pero esto para recordar las bases que están contenidas en el ADN, en el ARN, ¿no? Pura agua. Las bases púricas se pueden recordar de esa forma. Pero también en este cuadro acá les pongo la adenina, esa estructura, guanina, esa estructura, pero también es importante recordar desde ahora ya que la hipocentina también es una base púrica, que no está contenida en el material genético, en el ADN o el ARN, pero es un intermediario, una base nitrogenada intermediaria. Su nucleótido es el que va a dar lugar luego, es la inosina monofosfato, va a dar lugar en el metabolismo cuando veamos a los nucleótidos de adenina y de guanina. Así que vayamos recordando y no debemos olvidar esto, porque son muy importantes también en la degradación de los nucleótidos de las bases púricas. Luego, por el otro lado, tenemos las bases pirimidínicas. También tienen una memotecnia, si es que les gusta, de construir una pirámide, la T de timina, construir la C de citosina, una de la U de uracilo y pirámide para hacernos recordar a las bases pirimidínicas. Bueno, al final de cuentas, hay una diferencia aquí que quiero que sí recuerden, que es importante. La adenina y la guanina van a estar contenidas tanto en el ADN y el ARN. O sea, estas dos están contenidas en ADN y ARN. Pero el uracilo es propio del ARN. ¿Ya? Quiero que recuerden eso. Y la timina es propia del ADN. ¿Ya? Luego, la citosina está tanto en el ARN y el ADN. La adenina y la guanina también están en ADN y ARN. Pero el uracilo es propio del ARN y la timina propia del ADN. Y como ven aquí, las estructuras son como les mencioné, ¿no? Son con bases púricas, tienen dos anillos, dos anillos, dos anillos. Se diferencian en ciertos radicales, pero no es necesario conocerlos muy a detalle. Hay cosas más importantes que sí debemos fijar. Ya, ahora, luego voy a hablar un poco más sobre la nomenclatura, cómo es que se nombran estos nucleótidos, porque estas son las abreviaturas. Ya, ahora, el siguiente elemento es la pentosa, el azúcar de 5 carbonos. Cuando han visto carbohidratos, vieron que las azúcares de 5 carbonos se llaman pentosas. Entonces, parte de la estructura de los nucleótidos es que lleve una pentosa, que puede ser de dos tipos. Los nucleótidos que van a formar el RNA o el ARN tienen la pentosa ribosa y los que van a formar el ADN tienen la pentosa desoxirribosa o 2-desoxirribosa. Solo se diferencian en que eh, la- el,
la pentosa del DNA, la desoxirribosa, ha perdido un oxígeno, es decir, se ha reducido en el carbono 2', ¿ya? Y luego, por lo demás, son iguales. Son iguales. Ya. Entonces, ahora ya podemos hablar de ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos. ¿Qué determina que llamemos a unos nucleótidos ribonucleótidos y a otros desoxirribonucleótidos? Bueno, los ribonucleótidos van a formar parte, van a formar el ARN y los desoxirribonucleótidos el ADN, pero lo que determina es la pentosa. ¿Ya? No se van a confundir porque si bien les mencioné que la timina y el uracilo son propios de uno para el ARN y otro para el ADN, la pentosa es la que determina que tome el nombre de ribonucleótido o desoxirribonucleótido y que forme, y por lo tanto que cuando veamos una estructura que tenga ribosas, pues que le llamemos ARN, y si tiene desoxirribosas, pues que le llamemos ADN. No tanto la base nitrogenada, porque la base nitrogenada sí pueden haber alteraciones ahí, mutaciones incluso, y de todas maneras igual la que determina que se llame ADN o ARN una cadena de nucleótidos es la pentosa. Bueno, vamos a tener entonces la nomenclatura. A los nucleósidos le vamos a, para nombrarlos es fácil, a los que provienen de bases úricas, o sea, adenina y guanina, solo les vamos a cambiar la terminación osina. Entonces, si viene de adenina, le ponemos adenosina, osina, la terminación osina. Si viene de guanina, igual, guanosina. Y a los que vienen de bases pirimidínicas, en el caso de los ribonucleótidos, pues serán uracilo y citosina. Entonces le vamos a añadir la terminación idina. Entonces, si es uracilo, uridina, y si es que es citosina, citidina. Ya solo para nomenclatura, y ya bueno, si son, y eso es para los nucleósidos. Y si hablamos de los nucleótidos, se les puede dar la terminación ato a todas, tanto ribonucleótidos o desoxirribonucleótidos, pero es preferible llamarlos por el nombre de su nucleósido más los fosfatos que tenga. Es decir, si hablamos de adenosina, pues será adenosina y el número de fosfatos. Monofosfato, difosfato o trifosfato. Igual para las demás, ¿no? Bueno, adenosina, monofosfato, uridina, monofosfato, igual. Y para los desoxirribonucleótidos es lo mismo, solo que le vamos a añadir el prefijo desoxi, para referirnos a que estamos hablando de la pentosa que perdió ese oxígeno en el carbono 2' que les mencionaba. Y por lo demás es igual la nomenclatura. Lo que sí, una diferencia podría ser en la timina, en la timidina. No, no se usa tanto el prefijo desoxi cuando hablamos de la timidina, porque la timina es propia del ADN y se sobreentiende que va a estar con la pentosa desoxigenada en el carbono 2'. Así que es más común que se le llame solo timina, timidina o desoxitimidina. Bueno, desoxitimidina no, solo timidina, monofosfato y así. Ya, ahora sí, eso es como introducción para conocer un poco de las moléculas de las cuales vamos a hablar hoy. Ahora ya vamos a pasar al tema que nos compete hoy, que es el metabolismo, de cómo se forman esas moléculas de las cuales he hablado. Hemos conocido un poco. Primero vamos a ver unas generalidades. Eh, un- una primera premisa que tenemos aquí es el metabolismo de los nucleótidos es dinámico. Y en realidad es así. Tenemos ciertas células en el cuerpo que tienen un metabolismo de nucleótidos muy importante, sobre todo referido a las células que se están dividiendo constantemente. Dentro de ellas tenemos a las células de la piel, por ejemplo, y a las células del sistema hematológico, hematopoyético, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas, que son células que tienen un tiempo de vida determinado y que se van renovando cada cierto tiempo, igual las células de la piel que sufren constante exfoliación y por lo tanto se tienen que dividir. Entonces, para una división celular se necesita que se replique todo el material que forma una célula, ¿no? Dentro de ese material está pues, el ADN, donde está contenido, donde está contenida la información para que se sinteticen las proteínas y otras moléculas. Entonces, se requiere que haya un metabolismo altamente dinámico en estas células que están en constante división, como les mencioné, las de la piel y las del sistema hematopoyético. Luego tenemos que también todas las células del organismo usan ATP, es decir, un nucleótido, adenosina trifosfato. ¿Por qué? Porque para que la vida sea posible se requiere energía y para que las células cumplan su función requieren
energía siempre, cualquiera sea la función que cumplan, desde el cerebro, el hígado, en cualquier parte del músculo, en cualquier tejido requiere, cualquier célula requiere ATP para cumplir su función. Y el ATP, bueno, se sintetiza igual en las mitocondrias, pero al final es un nucleótido, ¿verdad? Entonces forma parte del metabolismo de los nucleótidos. Entonces, todo el organismo, en todas las células de todo el organismo, igual hay metabolismo de nucleótidos, de alguna forma. Listo. La segunda premisa que tenemos aquí es que la digestión de los ácidos nucleicos no es tan importante desde el punto de vista de que no, los alimentos que consumamos no aportan los insumos que necesitamos para formar nuestros nucleótidos. ¿Por qué? Porque si bien todo lo que comamos también tiene ADN y ARN, como vemos acá en la imagen, pero no se aprovecha de una forma adecuada. Este ADN, ARN, pues se va a ir degradando poco a poco mientras que pase por el tracto digestivo, por diferentes fenómenos, por el pH, por enzimas como nucleasas, fosfodiesterasas, nucleotidasas, y llegan hasta los enterocitos como nucleócidos, y en los enterocitos los nucleócidos también se vuelven a reaccionar, vuelven a ser escindidos por nucleosidasas y forman las bases nitrogenadas que les dije, ¿no? Las bases pirimidínicas o las bases púricas. En este caso, en el mismo intestino se pueden metabolizar hacia sus productos de degradación, que ya les voy adelantando, por ejemplo, de las bases púricas es el ácido úrico, y las pirimidínicas pueden excretarse como bases pirimidínicas, pueden absorberse a la sangre porque son más hidrosolubles, pueden absorberse a la sangre, pero al final de cuentas, al ser hidrosolubles también se eliminan por la orina, o también algunos de sus metabolitos se puede eliminar por las heces. Pero no, la absorción, por ejemplo, que le estoy hablando aquí no es tan considerable, es despreciable, se podría decir. Al final de cuentas, lo que comemos, porque igual comemos DNA, RNA, porque cuando comemos carne, ahí también tiene material genético, ¿no? Las células de los animales que estamos comiendo, los vegetales igual. Pero todo este material genético que podría utilizarse, no se utiliza. Se dice que es como un mecanismo de adaptación porque, como les mencionaba, los nucleótidos son vitales para conservar la vida. Y al introducir, por ejemplo, material genético y si es que usaríamos bases púricas pirimidínicas de la dieta, que podrían estar alteradas porque provienen de otras especies, entonces podrían introducir, y si es que estas bases se utilizan para la síntesis de material genético, podrían introducirse enfermedades a partir de la dieta, enfermedades genéticas, y eso sería algo bastante considerable y algo devastador, ¿no? para una persona. Entonces, como un mecanismo de adaptación, el cuerpo humano, o sea, el ser humano, en sus vías metabólicas prefiere fabricar sus propias bases nitrogenadas, sus nucleótidos, con un mecanismo de regulación mucho más estricto, que igual, no, igual tiene fallas, pero nuestra especie así lo ha determinado. Entonces, nosotros preferimos metabolizar crear, o sea, sintetizar nuestros propios nucleótidos y no aprovecharlos de la dieta, como si aprovechamos, por ejemplo, otros, como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, que sí se aprovechan. ¿Ya? Ahora, sigamos con más generalidades. Vamos a ver, cuando hablemos de cómo es que se forman los nucleótidos, vamos a hablar de dos tipos de vías. Vías de novo, que se refiere a crear desde cero prácticamente. O sea, desde cero vamos a fabricar un nucleótido. Por eso se llama vía de novo o nuevos nucleótidos. Y vías de recuperación, de salvataje, de reciclaje, tiene varios nombres, ¿no? Vías de recuperación, de salvataje, porque vamos a aprovechar que ya hemos creado los nucleótidos, las bases nitrogenadas, pero en su metabolismo a veces se van degradando, pero para no eliminarlas por completo, pues decidimos también recuperarlas. Porque les voy diciendo que las vías de novo son altamente costosas, o sea, son costosas. Desde el punto de vista energético son muy costosas. Ah, perdón. Bueno, ya. Bueno, las vías de novo utilizan ciertos insumos, como por ejemplo los aminoácidos, la ribosa 5-fosfato, CO2 y amoníaco. Pero les quería decir aquí en este punto que los aminoácidos son muy importantes. Aún no han visto el metabolismo de aminoácidos, pero
tanto el metabolismo de aminoácidos y el metabolismo de nucleótidos forman parte de un capítulo mucho más grande que se llama el metabolismo del nitrógeno. ¿Ya? Y, por ejemplo, en el ENIAC lo divide así, el metabolismo de nitrógeno, y dentro de eso tiene subcapítulos que son de aminoácidos, de nucleótidos. ¿Por qué les menciono esto? Porque los aminoácidos van a ser insumos para que se lleguen a formar las bases nitrogenadas que forman los nucleótidos. Y eso también tiene implicancia en la clínica después, para una enfermedad, en la dieta, por ejemplo. Y ya. Luego las vías de recuperación van a aprovechar, como les mencioné, las bases libres, los nucleósidos que ya se sintetizaron mediante las vías de novo, que costaron mucha energía, así que hay que recuperarlas por eso y no hay que desperdiciar, ¿no?, lo que ya habíamos fabricado. Luego, los aminoácidos, como les mencionaba, son muy importantes. Por ejemplo, para el metabolismo de las purinas, la glicina es muy, muy importante porque bueno, es exclusiva de las purinas. En las pirimidinas, el aspartato es importante porque le brinda casi toda la estructura al anillo de pirimidina. Y la glutamina es la que va a donar los grupos amino en mayor cantidad, a manera de que vayan conociendo qué es de lo que vamos a hablar. También, para que vayan viendo, en este metabolismo de los nucleótidos, sobre todo de las pirimidinas, están implicados los complejos multienzimáticos, que se refiere a que las enzimas son proteínas, ¿no? Son péptidos que tienen un sustrato y lo transforman en un producto. Y luego este producto es usado por otra enzima como sustrato y esta segunda enzima lo usa como producto también. Pero en el caso del metabolismo de las pirimidinas, varias enzimas se unen y forman un complejo multienzimático. Aquí vemos como varias enzimas están unidas. Este es un complejo multienzimático porque son varias enzimas diferentes con diferentes funciones, pero que tienen sucesión, o sea, tienen secuencia, ¿no? Una continuación de los sustratos y los productos que van a utilizar. Por ejemplo, acá entra un sustrato, un precursor a la enzima 1, lo transforma en un producto, y luego este producto va a servir como sustrato para esta segunda enzima, y luego va a formar otro producto, y su producto de esta segunda enzima va a ser el sustrato para esta tercera, y así. ¿Por qué se da esta unión de las enzimas así de esa manera? Para tener una mayor eficiencia y evitar de que los productos, por ejemplo, si estarían separadas de esta primera enzima, pues el producto puede ser que la otra enzima esté muy alejada y se esté perdiendo el producto que dio esta enzima, que va a ser el sustrato para esta. Entonces, puede ser que el producto se esté yendo a otra parte de la célula donde no están las enzimas, o se salga al medio extracelular, y entonces se pierde tiempo y se pierde también insumos. Entonces, por eso se dan los complejos multienzimáticos, importante en el metabolismo de las pirimidinas. Listo. Y la regulación es altamente desarrollada, como les mencionaba, la regulación alostérica, porque estamos hablando de moléculas muy, muy importantes para la vida. Se requieren en cantidades precisas. En comparación con los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, pues los nucleótidos tienen una cantidad ínfima. El nucleótido que está en mayor cantidad es el ATP, pero aún así es mucho menos en cantidad respecto a las otras moléculas que ya han estado viendo. Listo, entonces ya para entrar al metabolismo de purinas y pirimidinas, en cada uno de estos dos apartados, para purinas y para pirimidinas, vamos a tener estos cuatro puntos. Primero, una síntesis de novo, que les mencioné, o sea, fabricar de cero. Luego, la regulación de esta síntesis de novo, porque se requiere una regulación altamente estricta. Luego, una vía de recuperación, que también les mencioné un poco. Y finalmente, el catabolismo, o sea, la degradación, porque también no todo se recupera. Hay también cierta proporción de los nucleótidos que o sea, se requiere recambiar, porque no siempre, ya cuando se ha reutilizado mucho, también se requiere cambiar, porque también hay peligro de que empiecen a sufrir alteraciones. Entonces también es importante el catabolismo. En todos los metabolismos van a haber eso, ¿no? Siempre hay una parte que ya es la eliminación de los productos, de los intermediarios de una vía metabólica. Y finalmente, ya para terminar, también les voy a hablar sobre la síntesis de desoxirribonucleótidos, porque en estas vías se crean principalmente ribonucleótidos, y luego mediante una reacción extra se transforma a desoxirribonucleótidos, pero esa es más simple, es la última parte. Ya, comencemos con las purinas. Entonces, como les mencioné, primero la síntesis de novo. Como ven aquí, les había dicho cuando hablamos de la estructura que eran dos anillos, uno de pirimidina y uno de imidazol.
Son dos anillos que conforman la estructura de las purinas. Y ven aquí que cada nitrógeno, cada carbono está aportado por cierto aminoácido. Acá hay tres aminoácidos: el aspartato, la glicina y la glutamina. Son tres aminoácidos que van a donar los nitrógenos o los grupos aminos para para la estructura de este anillo. En este caso, los nitrógenos. Y para donar los carbonos tenemos al CO2 y los grupos formilo, formiato, pero que los dona el tetrahidrofolato, ¿no? El que proviene del ácido fólico, la forma activa del ácido fólico, el tetrahidrofolato. Entonces, de manera general, podemos decir que para sintetizar bases nitrogenadas púricas necesitamos cinco insumos, que son el aspartato, el glutamato, la glicina, y para los grupos de carbono, o sea, para los átomos de carbono, CO2 y los grupos formilos. ¿Ya? Eso sí deben recordarles, bastante preguntables, ¿no? Los insumos, ¿a qué se requieren para sintetizar las purinas y las pirimidinas? Y ya si saben las purinas, también saben las pirimidinas, van a darse cuenta. Solo hay que quitarle algunas cosas aquí. Un punto importante también y una diferencia respecto a las pirimidinas es que los anillos de las purinas se van a ir fabricando utilizando el azúcar como soporte o como un molde, una base, y sobre esa base, sobre el azúcar, que es la pentosa, se va a ir añadiendo los diferentes elementos para formar recién el anillo de las purinas. O sea, no se forman las purinas así como tal, este anillo no se forma primero y luego se une al azúcar, sino que sobre el azúcar se va poniendo cada uno de estos elementos. Ahorita van a ver cuando vemos la vía. Y el IMP es un precursor, a eso lo vamos a ver aquí. Ya. Entonces, como les mencionaba, el azúcar, que es la ribosa 5-fosfato, es el primer insumo que se usa, es el primer sustrato de la primera reacción. Este azúcar debe activarse a su forma activa, que es el fosforribosil pirofosfato. Eh, Como habrán visto, en las reacciones son bastante complejas, ¿no? Si bien esta reacción es bastante larga, son 11 pasos para obtener inosina monofosfato, no vamos a detallar todo, porque no todo es preguntable y tampoco creo que nos competa para pregrado saber todo eso. De repente una especialización, sí, ¿no? Pero en nuestro caso, pues hay que puntualizar ciertas cosas que son preguntables y sobre todo que son importantes también y hay que saberlas. En lo que podamos recordarse, en lo posible que podamos recordarlas va a ser importante. Entonces, siempre en las reacciones es importante, en las vías metabólicas, perdón, es importante recordar a veces el primer y el segundo. En este caso, les digo el primer y el segundo paso de la vía, porque algunos libros consideran que empieza desde el fosforribosil y el fosfato, esta fuera la primera, pero no. Pero en realidad empieza desde aquí, ¿no? Pero algunos lo consideran desde aquí, desde la forma activa ya de la ribosa 5-fosfato. Pero en todas las vías siempre aprendan el primer paso, la primera enzima, o sea, el primer sustrato, la primera enzima, el último producto, el producto de la vía, algunas cosas de los insumos que se usan en estos pasos, que ya los dijimos. Cuando hemos dicho de los insumos, ya hemos dicho ya bastante de lo que se usa en toda esta vía. Entonces, les recomendaría yo que vean esto, o sea, que memoricen que se usa la ribosa 5-fosfato, que se obtiene de la vía de la pentosa fosfato en el metabolismo de glúcidos, ya lo habrán visto. La vía de la pentosa fosfato tiene dos productos, que es el NADPH y la ribosa 5-fosfato, que son dos moléculas que se usan, son muy importantes para otras vías. En este caso estamos utilizando la ribosa 5-fosfato. La primera enzima también deben saberla, es la fosforibosil pirofosfato sintasa. Luego, en este caso sería el segundo insumo y el primer producto de esta vía, ¿no? Pero también memorícenlo. Es el fosforibosil pirofosfato, que es la forma activa de la ribosa 5-fosfato, y también esta segunda enzima, que es la pirofosfil, eh, la glutamila amidotransferasa, ¿no? Fosforibosil pirofosfato glutamila amidotransferasa. Y luego, las demás van a darse cuenta que, como les mencionaba, se va a ir construyendo eh, en el anillo en la pentosa, sobre la pentosa, que funciona como un molde, una base, se va a ir construyendo el anillo de purina, ¿no? Si se dan cuenta, acá ya se añade un nitrógeno, luego se va a ir añadiendo, bueno, se va a ir añadiendo los otros carbonos, nitrógenos, a partir de las moléculas que ya les mencionaba, ¿no? La glicina, el tetrahidrofolato, y así, ¿no? Pero no son, o sea, son bastantes detalles que no, como les mencionaba, no nos va
no nos compete todavía saberlos de una forma tan detallosa. Ya les he dicho sobre todo los insumos, que es lo que podrían preguntar y que sería más simple y para resumirlo. Luego se dan cuenta que se forma primero el anillo de imidazol, luego se forma el otro anillo de pirimidina, y al final se cicla el anillo igual, y obtenemos el IMP. Eso sí deben saber, eso también deben memorizarlo, que es el primer producto, o sea, el inosina monofosfato es el primer nucleótido que se forma en esta vía y va a ser un intermediario común para la formación tanto de AMP como de GMP, que son los nucleótidos de las bases púricas, ¿no? Guanosina monofosfato y adenosina monofosfato, guanosina monofosfato y adenosina monofosfato. Bueno, yo les recomendaría que sepan sobre todo estos. Ahorita van a ver la importancia de memorizar este y esto es porque acá está la regulación sobre todo, estos dos enzimas. Y los otros son los intermediarios, los insumos que sí también les recomendaría saber. Luego, a partir del inosina monofosfato, se van a formar, como les mencionaba, la guanosina monofosfato y la adenosina monofosfato, que son ya los nucleótidos propios de las bases púricas. Entonces, este es como, este ya es un nucleótido, ¿no? ¿Cuál era su base nitrogenada? Les mencionaba al inicio. Su base nitrogenada es liposantina, que sería esta estructura. Luego, y mediante dos reacciones extras, pues se forman estas, ¿no? Tampoco es necesario saber estas otras enzimas, pero ya en la regulación les voy a explicar otra cosa más sobre eso. En esta regulación, ahora pasamos a la regulación de la biosíntesis de nuevo. Como les mencionaba, hay una regulación estricta por inhibición por producto, se llama. Quiere decir la inhibición por producto, que acá está la vía resumida prácticamente, ¿no? La vía resumida. Empezaba desde ribosa 5-fosfato y termina en formar GMP, AMP que les mencionaba. Acá está el IMP, que era el precursor común, pero estos últimos productos que son el GMP, luego para formar de GMP a GDP, GTP, ya solo son fosforilaciones y son reacciones más simples. Lo más importante es llegar hasta GMP, MP, y luego los otros productos ya son más simples las reacciones para formar esto, pero estos productos finales van a inhibir que se siga dando las primeras reacciones de la vía. En este caso, las enzimas regulables, y por eso les decía que se memoricen, son la fosforibosil pirofosfato sintetasa y la glutamina fosforibosil amidotransferasa. PRPP, amidotransferasa. Son las dos primeras que les mencionaba, que se deben memorizar porque ahí está la regulación. O sea, quiere decir que los productos, en este caso ADP, GDP, van a inhibir a la primera enzima, a la fosforibosil fosfato sintetasa. ¿Ya? Y luego el AMP, ADP y ATP pueden inhibir a la segunda y también igual acá, por ejemplo, GDP y GTP a la segunda reacción, a la segunda enzima. Luego también acá hay una pequeña inhibición por GMP y AMP en este último paso que les mencionaba para la transformación, ¿no? En este paso, pero no se menciona tanto, no es tan importante como... ¿Por qué no es tan importante? Porque estos productos, pues es más importante que inhiban la vía al inicio, antes de que se empiece a producir toda la vía, ¿no? Es más importante eso, que se empiece a inhibir en los primeros pasos de la vía metabólica. Por eso son más importantes esa regulación. Y también se dice que hay una regulación cruzada, porque, por ejemplo, si se dan cuenta aquí, para formar AMP, ¿no? Este es AMP, se requiere GTP, se usa GTP. Y para formar GMP se usa ATP. O sea que es como cruzado, ¿no? Para AMP se usa GTP y para GMP ATP. Eso se le conoce como regulación cruzada porque eso implica que si es que la vía se está yendo más para este lado, entonces está produciendo GMP, esto se transformará en GDP y GTP, y este GTP se podrá utilizar para que se produzca también más por este lado, porque no debe ser desigual. La síntesis de nucleótidos tiene que ser precisa, como les mencionaba. Así que se requiere todos los nucleótidos en cantidades casi parecidas, excepto el AMP, que sí se requiere mucha más cantidad, como les mencionaba, que se forme más cantidad. Pero a eso se refiere, ¿no? Para la síntesis de material genético se requiere en las células que van a estar sintetizando material genético que estén en proporciones parecidas, porque las bases nitrogenadas pues, van a ir en cantidades así, ¿no? Bastante parecidas. Luego, ya, las vías de recuperación, ¿no? En este caso, como les mencionaba,
esta vía de síntesis de novo aporta más o menos el 10% de todos los nucleótidos que se utilizan, que está utilizando el cuerpo. Las vías de recuperación aportan el 90% adicional. O sea que son mucho más importantes que las vías de novo. ¿Por qué? Porque si han visto, se gasta bastante energía. No sé si se habrán percatado de eso, pues en toda esta vía largaza, si se dan cuenta, está utilizando ATP por varios puntos. Desde la primera ya está usando ATP, ATP por acá, ATP por acá. Entonces, energéticamente hablando, es bastante costosa. Y las vías de recuperación no lo son tanto. Solo son dos enzimas en las vías de recuperación y acá hay enfermedad también, acá hay aplicación clínica enfermedad. La primera es la hiposantina guanina fosforilosiltransferasa, que es común, se llama hiposantina guanina porque va a recuperar tanto la base hiposantina como la base guanina a sus respectivos nucleótidos, que son inosina monofosfato y guanosina monofosfato. Una enzima para dos bases y que recupera dos nucleótidos, y una segunda enzima que es la adenina fosforilosiltransferasa, que va a recuperar la otra púrica que falta, que es la adenina, hacia su respectivo nucleótido también, que es el AMP. Es una reacción bastante simple porque solo es un paso y le transfiere de frente el fosforilosil pirofosfato, de frente lo transfiere a la base y libera también un grupo pirofosfato aquí, pero o sea, le transfiere directamente el grupo fosfato a una base y ya forma el nucleótido de frente. Por eso no son tan costosas energéticamente hablando. Y acá hay aplicación clínica, como les mencionaba, en esta. Después les voy a mencionar eso. Finalmente, el catabolismo de las purinas. En esta parte, primero hablando de las purinas, terminamos en el metabolismo de las purinas con el catabolismo. Acá también tiene sus pasos, ¿no? Les voy a mencionar cuáles serían los puntos más importantes. Por ejemplo, de que podemos resumirla que el fosfato, los grupos fosfato y la ribosa se van a quitar de la base nitrogenada. Eso es lo que pasa primero. Mediante nucleotidasa se van a quitar. Por ejemplo, acá el GMP le están quitando primero los grupos fosfato para formar guanosina y luego le quitan la pentosa para formar guanina. Igual acá, en el AMP tiene dos caminos, puede formar adenosina o puede formar primero inosina monofosfato y luego por ambos caminos formar inosina. Acá este paso 2 es importante, acá hay aplicación clínica también, así que deben memorizar esa enzima que es la adenosina desaminasa. Luego podemos resumir todo esto de que el GMP va a dar como uno de los intermediarios, primero, xantina, que es uno de los productos de degradación. Sin embargo, el AMP va a dar hiposantina. Luego va a haber una enzima, que es la xantina oxidasa, que va a degradar esta hiposantina, también la transforma en xantina, y luego esta xantina, la misma enzima, la transforma en ácido úrico. O sea, resumidas cuentas, el producto final de la degradación de las bases púricas es el ácido úrico. Y esta enzima también es importante, la xantina oxidasa, también deben saberla. Sobre todo por esta última parte, que luego la vamos a recordar cuando veamos el caso clínico. Y ya, el ácido úrico es el producto final de la degradación de las purinas. Acá hay aplicación clínica que ahorita vamos a pasar, bueno, más después les voy a mencionar eso. Ya, para terminar de hablar del metabolismo de las purinas, las enfermedades que puedan estar presentes, las más importantes, la gota. El caso clínico va a tratar de esto, así que les voy a hablar después. Está relacionado al ácido úrico, les voy adelantando eso, pero después vamos a tener más tiempo para hablar de eso. El síndrome de Lesch-Nyhan también, y la inmunodeficiencia grave por deficiencia de adenosina desaminasa. Acá hay un cuadrito que pueden revisarlo también, que habla sobre cuál es la enzima defectuosa exactamente, pero ahora les voy a pasar a hablar un poquito sobre el síndrome de Lesch-Nyhan, y luego ya al final, para que comprendan más sobre la deficiencia de adenosina desaminasa, lo voy a hablar cuando hablemos del metabolismo, cuando ya se van a formar los desoxirribonucleótidos, porque está relacionado con eso. Ahorita, si es que lo menciono, tal vez no se entienda mucho. Y la gota para el caso clínico. Entonces, el síndrome de Lesch-Nyhan se refiere a que hay una deficiencia de una de las enzimas que se usaba en el salvataje en las vías de reciclaje, ¿no? de las bases púricas, que es la hiposantina guanina fosforilosiltransferasa, que es la HGPRT. Hay una deficiencia que puede ser parcial o total de esta enzima, por eso les decía que era importante, ¿no? Esa es la que tenía aplicación.
otros datos que está ubicado en el cromosoma X, el gen que la codifica. ¿Qué pasa? Como no hay un rescate de estas dos bases púricas que son la hiposantina y la guanina, no hay un rescate, pues entonces se va a ir acumulando, porque esta enzima, si se acuerdan, utiliza el fosforribosilpirofosfato, ¿verdad? Lo utiliza para rescatarlos. Entonces, es una de las cosas que utiliza para rescatar. Y pues, bueno, este PRPP va a estar acumulándose entonces. ¿Qué pasa? Que se va a ir estimulando la vía de novo, porque si se acuerdan, en la vía de novo también se utiliza, ¿no? Se utiliza. Entonces, la vía de novo se va a estar estimulando mucho, hasta 200 veces más incrementada, lo que va a llevar a que como se está sintetizando de nuevo, también se empiece a degradar, o sea, que se dé más catabolismo, porque la vía de salvataje justamente evita eso, o sea, no permite que no se desperdicie, o sea, que no todo se catabolice, sino que se recupere, pero entonces, en este caso, como hay mucha síntesis de nuevo y no hay vía de salvataje, todo lo que se produce también se está degradando, y al final, lo que va a causar es una acumulación de ácido úrico, pero una hiperacumulación 200 veces más en el catabolismo igual, lo que causa clínica de gota, que ya lo van a ver después, lo vamos a ver después, cuando hablemos de gota, cuál es la clínica, pero también causa daño neurológico, sobre todo porque en el cerebro se dice que las vías de salvataje tienen importancia para las funciones, para la síntesis para la energía, el ATP y todo lo que se requiere de nucleótidos, pues la vía de salvataje es bastante importante en el cerebro, por tanto, en el sistema nervioso en general, y por lo tanto causa retraso mental, espasticidad, conducta agresiva, automutilación. Y el ácido úrico también se le atribuye un papel neurotóxico, o sea, por varios lados, tiene varias explicaciones. El punto es que tiene esa clínica. Y todo por la deficiencia de esta enzima que es del salvataje de las bases púricas. Bien, pasemos al metabolismo de las pirimidinas. Igual como veíamos cuando mencionábamos la estructura de las bases púricas, en el caso de las pirimidínicas solo es un anillo y es más fácil recordar cuáles son los insumos porque son muy parecidos a los insumos de las púricas, igual es aspartato, glutamina y CO2. O sea, ¿qué le estamos disminuyendo? Los grupos formil y la glicina. La glicina, que era un aminoácido, y los grupos formilo, que lo donaba el tetroidofolato, si se acuerdan, eso le estamos disminuyendo y los insumos son los mismos prácticamente. En este caso estamos viendo que el aspartato le dona casi toda la estructura al anillo. 3 carbonos, un nitrógeno, es todo, casi toda la estructura. Solo se añade un nitrógeno de la glutamina y el CO2 le da un carbono. La diferencia, como les mencionaba, era que las bases púricas se construían sobre la pentosa, pero en el caso de las pirimidinas se forma el anillo primero y luego se une a la pentosa. O sea que sí, en este caso sí se forma el anillo primero y luego se une a la pentosa. Como ven, también es una vía algo larga. También no es necesario saber toda la vía, conocer todo. Pero sí algunos detalles. La primera enzima sí deben saberla, porque es también bastante preguntable. Se llama carbomoil fosfato sintasa 2, y si es que es tipo, o sea, si es de 2, debe haber una carbomoil fosfato sintasa 1. Y esta está implicada en el ciclo de la urea. Cuando no han visto el metabolismo de aminoácidos, creo, pero cuando vean eso, van a ver ahí que ahí está implicado en el metabolismo de la urea. En este caso, estamos hablando del metabolismo de las bases pirimidinas y utiliza otros sustratos, utiliza la glutamina y en el otro utiliza el amoníaco, me parece. Acá estamos utilizando el CO2, glutamina y ATP. Bueno, como ya sabíamos los insumos para formar las bases pirimidínicas, dijimos, ¿no? La glutamina y el aspartato, entonces ya sabemos que la glutamina sí se utiliza en esta vía. Luego, luego lo que deben saber también es esta segunda enzima y este producto, ¿no? El carbamilfosfato. Son importantes, estas también para la regulación, ya lo vamos a ver después. El primer producto también es importante, como les mencionaba, en las vías en general, cuando vean cualquier vía metabólica, es importante, eso suele ser preguntable. Y los productos finales también, pero acá ya es un poco más complejo. Como les mencionaba, también se dan los complejos multienzimáticos. Acá se le conoce el complejo CAT, que agrupa las 3 primeras enzimas de esta reacción, ¿no? El carbonilfosfato sintasa 2, aspartato transcarbamilasa y esta dihidratasa.
No les voy a mencionar toda la vía porque no tiene mucha importancia, solo pues, miren cómo es que se está formando. El anillo se forma bastante rápido aquí, el anillo de la timidina se forma bastante rápido. Acá ya se está ciclando y ya se termina de ciclar en la tercera reacción. Luego se va a ir oxidando hacia ácido orótico y luego forma OMP, que ya sería un análogo de nucleótido, pero es más importante que sepan que el UMP es un intermediario para sintetizar tanto el nucleótido de la citosina, que es el CTP, ¿no? Citina trifosfato, y el nucleótido para la timina, que es la timina monofosfato, ¿ya? O sea, recuerden eso, que el UMP, que es el nucleótido del uracilo, correspondiente al uracilo, a la base nitrogenada del uracilo, este es uridina monofosfato, es un intermediario para la síntesis de las otras dos pirimidinas que faltan, que sería las otras dos nucleótidos de pirimidinas, que sería el nucleótido correspondiente a citidina, trifosfato y timidina monofosfato. Eso es importante, saber eso, que UMP va a dar lugar a los otros. Para formar la citina trifosfato, lo que va a pasar es con el OMP se va a ir fosforilando hasta UTP, y luego mediante una última reacción se le va a añadir un grupo amino que lo dona la glutamina, y esa es la única diferencia entre UMP y CTP, que hay un grupo amino más extra, este grupo amino. Luego, en todo lo demás, en su estructura son muy parecidos. Y para formar el nucleótido correspondiente a la timina, que es la timidina monofosfato, se requiere UDP. A partir de UDP, mediante una enzima, la ribonucleótido reductasa, va a pasar a desoxi-UDP, o sea, solo le va a cambiar, le va a quitar ese oxígeno que decíamos a la pentosa, ¿no? A la pentosa de los ribonucleótidos, le quita ese oxígeno y ya se forma desoxi-UDP. Y luego esta desoxi-UDP se transforma en desoxi-UMP esto se da, ¿por qué? Porque hay toda se le llama como una tendencia, pues es como una reacción espontánea casi, no hay una enzima implicada así como tal, que hace que se fosforile este desoxi-UDP. Y luego el desoxi-UMP, esta parte sí es importante porque tiene aplicación clínica. Este desoxi-UMP, mediante una última reacción por la timidilato sintasa, se transforma en timidina monofosfato. Pero les digo que es importante porque acá, si se dan cuenta, también está implicado el tetrahidrofolato, donando un grupo metilo extra, y esa es la diferencia entre la base nitrogenada de timina y del uracilo, que solo hay un grupo metilo que los diferencia. Solo este grupo metilo, este carbono, es la única diferencia, luego se parecen bastante en su estructura. Acá no tiene el grupo metilo, ¿verdad? ¿Ya? En esta última reacción se parecen bastante. Si se dan cuenta, el uracilo se parece bastante a la base nitrogenada de la citosina y también a la timina. Solo se diferencian en un grupo prácticamente. ¿Ya? Y esta parte es importante, tiene aplicación clínica. A ver, creo que he puesto una imagen. Sí, pero no está. Ya. Entonces, para que le done este grupo metil, le tiene que donar el tetrahidrofolato para la síntesis de este nucleótido de timina. Ahora, ¿por qué es importante sintetizar este nucleótido de timina? Porque solo existe esta vía, esta es la única vía por la cual se puede formar este nucleótido de timina. Y si se acuerdan, les mencionaba que la timina es importante porque es parte del ADN. Y el ADN es el material genético pues, esencial para la división celular, incluso para las bacterias. O sea, cualquier célula que se quiera dividir necesita que su ADN se esté duplicando, se esté en constante transcripción, traducción. Entonces, la timina es importante pero como solo existe esta vía para formar timina, entonces acá hay un blanco terapéutico y este tetrahidrofolato, cuando se da esta reacción, pues da dihidrofolato, ¿no? Dihidrofolato es esta otra molécula y requiere que este dihidrofolato se vuelva a reducir para formar tetrahidrofolato. Y es justamente es esta reacción. Acá tenemos el dihidrofolato después de que reaccionó para formar la timidina monofosfato, se quedó dihidrofolato y requiere que se regenere mediante la enzima dihidrofolato reductasa para formar otra vez tetrahidrofolato. ¿Y qué pasa aquí? Que se aprovecha para la terapia del cáncer, por ejemplo, la terapia clásica, quimioterapia clásica del cáncer usa aminopterina o metrotexato, que es este fármaco, este otro también, pero acá este es un análogo de dihidrofolato que causa de que
la enzima que está acá, que se llama dihidrofolato, esta reacción la cataliza una enzima que se llama dihidrofolato reductasa, y este aminofterina o metotrexato tiene una estructura parecida al dihidrofolato. Entonces, se une a esta enzima y evita que siga funcionando, o sea, se une irreversiblemente. Y de esa forma evita que siga regenerando el dihidrofolato a tetrahidrofolato. También hay otra aplicación en cuanto a los antibióticos. Cuando vean microbiología, farmacología, van a ver que los, hay unos antibióticos que son el timetropin, que se usa para también, igual de la misma manera, para matar bacterias, porque es un antibiótico y tienes un papel parecido. Lo importante ahí es que las bacterias no utilizan el ácido fólico que existe en su ambiente, sino que ellos tienen que fabricar su propio ácido fólico. Entonces, como no pueden obtener el ácido fólico del ambiente, entonces al inhibir esta vía, prácticamente estamos inhibiendo que sigan fabricando material genético y no puedan dividirse. Al no poder dividirse, estamos matando a la bacteria y la infección, por lo tanto, ¿no? Esa es una aplicación también que lo van a dar después y está implicado justo en la regeneración de hidrofolato a tetrahidrofolato, y luego el tetrahidrofolato se carga con grupos metileno otra vez para seguir fabricando estos nucleótidos de timina. Ya. Y bueno, eso, en cuanto a esto, yo les recomendaría que memoricen eso, porque la vía, si se dan cuenta, es bastante larga, tiene otras enzimas que no son tan preguntables. Y luego la regulación de esta síntesis de novo también está en las dos primeras enzimas. O sea que tanto para las purinas como para las pirinas, en las dos primeras enzimas está la regulación y que también es preguntable, así que deben saberlo. En este caso les mencionaba que la carbamilfosfato sintasa 2 es importante. La diferencia de eso, y me olvidé de mencionarles, que la carbamilfosfato sintasa 2 está en el citoplasma y la 1 está en la mitocondria. ¿Ya? O sea, la que se usa en el metabolismo de la urea, en el ciclo de la urea, está en la mitocondria y esta está en el citoplasma. Y como se dan cuenta, nuevamente los productos finales, sobre todo del UMP, UTP, CTP, son los que causan inhibición en las primeras enzimas, ¿no? Porque eso era lo importante de la regulación. Y que deben fijar, ¿no? Que los productos siempre van o sería lo óptimo, que inhiban los primeros pasos de la vía, porque de esa manera se está evitando que se esté desperdiciando, ¿no?, energía, insumos, si es que si es que estos inhibirían pues las últimas enzimas. Para evitar eso, inhiben siempre las primeras reacciones. En este caso lo hacen sobre el UMP, sobre la carbamilfosfato sintasa 2, y el CTP sobre la aspartato transcarbamilasa, que es la segunda enzima de la reacción que también les dije que deberían saber. Luego también acá hay una reacción en esta última reacción para transformar UTP a CTP, pero no es tan importante porque justamente ya es de lo último que hay, ¿no? Es el último paso para formar CTP. Así que, y tampoco lo menciona en el libro de la cátedra que usan en la UNSA, así que no es tan importante. Luego, las vías de recuperación también, igual como había en las bases púricas, también hay en las bases primínicas, pero tampoco son, en estas bases no son importantes las vías de rescate tanto. ¿Por qué no son importantes? Porque los metabolitos de las bases pirimidínicas son bastante hidrosolubles y se eliminan fácilmente, o sea que no se pueden recuperar tanto, aparte de que las enzimas para rescatar las bases, o sea, solo las bases nitrogenadas como tal, tampoco son eficientes. No son muy eficientes, así que tampoco tiene tanta importancia. Acá el rescate desde nucleócido a nucleótido sí es un poco más importante, pero igual no es tan determinante como lo es en la vía de rescate en el metabolismo de las purinas. Igual aquí ven cómo solo es prácticamente una fosforilación de un nucleócido para transformarlo a su correspondiente nucleótido. Ahí ven, de uridina, citidina, pasa de frente a su nucleótido mediante una fosforilación. Y también para la desoxicitidina, o sea, tanto para ribo como para desoxirribonucleósidos. Un rescate directo, igual. Las vías de rescate son simples, si se dan cuenta. Luego en el catabolismo de las bases pirimídicas también les diré que tampoco es tan importante. Podemos resumirlo en que, primero la citosina se transforma a uracilo. Primero hay una nucleotidasa, ¿no? Obviamente que le ha quitado todo su pentosa y sus fosfatos. Luego las bases se degradan, primero cambiando de citosina
rápidamente se transforma a uracilo y luego por vías comunes el uracilo y la timina se degradan en diferentes intermediarios hasta llegar a 4 productos finales que sí deberían saberlos, que son el CO2, el amoníaco, beta-alanina y beta-aminoisobutirato. Eso les pueden preguntar. ¿Cuáles son los productos finales del catabolismo de las pirimidinas? Son 4. Beta-alanina, beta-aminoisobutirato, CO2 y amonio. Y amoníaco. Igual al final el amoníaco se elimina por vía renal transformándose en amonio. Y, ya, y estos productos, aunque no lleguen a estos, también son hidrosolubles, así que también se pueden eliminar fácilmente y por eso también no hay, ya pasando a esta última parte, no hay enfermedades relevantes en el metabolismo de las pirimidinas. Uno, porque no son comunes, no son comunes las enfermedades, porque tienen que ser genéticas obligatoriamente para que se presenten y son comunes en otras partes del mundo, en Europa, y no tanto en nuestra región. Y aparte para que causen enfermedad tiene que haber una pérdida bastante considerable de la función de estas o que no existan las enzimas y pueden causar, como resumen de las enfermedades del metabolismo de pirimidinas, les podría decir que causan aciduria urótica. Ya pueden ser de tipo 1 tipo 2 pero tampoco es tan importante saberlo por los motivos que les mencioné. Y para pasar, como les mencionaba, si se han dado cuenta, en la mayoría del metabolismo de purinas y pirimidinas obteníamos ribonucleótidos, a excepción de la timidina que ya obteníamos un desoxirribonucleótido. Pero ahora, para obtener los otros desoxirribonucleótidos que no sean los que correspondan a la base de timina, necesitamos una reacción extra, que también ya la hemos visto, porque es la misma enzima que para la fabricación de la timidina monofosfato. Es la ribonucleótido reductasa, ¿no? Ya la mencioné antes. Pero ahora, ¿por qué es importante este último paso? Porque, si se acuerdan, el ADN está compuesto de desoxirribonucleótidos, así que se requiere un paso extra para formar los nucleótidos que van a formar el ADN. Y se da mediante una única reacción, pero para que se dé esta única reacción se requiere otro requerimiento que es la tiorredoxina reducida, ¿no? Tiorredoxina reducida que se forma mediante otra reacción extra, que mediante la enzima tiorredoxina reductasa. Aquí lo importante es que le puedan preguntar eso, ¿no? ¿En qué está implicado la tiorredoxina reductasa en el metabolismo para formar desoxirribonucleótidos, en la síntesis de desoxirribonucleótidos? Acá hay un paso extra. Esta es una molécula que tiene 2 puentes disulfuro donde se le añade estos hidrógenos aquí, que están aquí del NADPH, que también, si se acuerdan, les mencionaba que era uno de los productos de la vía de la pentosa fosfato. Este es uno de los productos que también se utiliza aquí entonces. Y le dona estos dos grupos, estos dos protones a esta tiorredoxina reducida para que luego con estos protones pueda reducir a este ribonucleócido que teníamos para que lo transforme a desoxirribonucleócido, dando un producto de agua, me parece, y quitándole el oxígeno en la pentosa que mencionábamos, ¿no? El oxígeno con estos dos hidrógenos forman agua y de esa manera se le ha quitado el oxígeno a la pentosa de aquí. Mediante esta enzima, la ribonucleótido reductasa, que es un solo paso, pero requiere requiere un insumo extra. ¿Y por qué les mencionaba que la deficiencia de adenosina desaminasa les voy a detallar en este momento? Porque está implicado en tiene un poco de- tiene un poco de importancia en esta vía también. Entonces, la deficiencia de adenosina desaminasa, ¿se acuerdan? Era una enzima implicada en el catabolismo de las bases púricas. ¿Qué va a ocasionar esta deficiencia? Que se empiece a acumular adenosina, porque justamente transformaba la adenosina en inosina y luego para transformarla en hiposantina, isantina y ácido úrico, ¿verdad? Entonces va a acumularse su sustrato de esta enzima. Va a acumularse adenosina, también se puede acumular desoxiadenosina y desoxi-ATP. ¿Y qué causa el desoxi-ATP? Va a inhibir esta enzima, la ribonucleótido reductasa. ¿Por qué? Porque es el producto, ¿no? Es el producto. También acá hay una inhibición por producto, o sea, que se está produciendo mucho desoxirribonucleótido. Entonces, esto va a inhibir a esta enzima. ¿Y qué va a causar eso? De que ya no se sintetiza ADN, por lo tanto, porque el ADN requiere de desoxirribonucleósidos. Entonces, desoxirribonucleótidos, perdón. Entonces, ya no se va a sintetizar ADN y entonces las células que, que requieren ADN constantemente van a tener problemas. Y ahí se sabe que los linfocitos, por ejemplo, tienen una alta actividad y requieren
que la adenosina desaminasa esté funcionando bien. ¿Por qué? Porque los linfocitos van a reconocer ciertos agentes extraños para dar una reacción celular, una reacción humoral, ya lo verán cuando hagan inmunología y todo eso. Pero al final, en resumidas cuentas, para que el linfocito funcione bien y que reconozca a una bacteria, un virus, cualquier cosa que esté causando daño, pues requieren que se sinteticen anticuerpos, que se den cierta señalización y todo eso requiere expresión de genes, que el ADN, el núcleo tenga el material necesario para que se expresen estos genes. Entonces, como no se está inhibiendo la síntesis de desoxirribonucleótidos, ya no hay un buen metabolismo de ADN, entonces causa una inmunodeficiencia. Perdón. Y esta inmunodeficiencia es bastante grave porque afecta tanto a los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces no hay linfocitos que estén funcionando bien. Entonces cualquier cosa puede matar a la persona, puede hacer que la persona que tenga esta inmunodeficiencia muera fácilmente, y por eso los niños que nacen con esta deficiencia, esta enzima, tienen que ser aislados y se les conoce como niños burbuja y no pueden estar expuestos a ningún agente extraño porque cualquier cosa los puede matar, desde una gripe simple los puede matar porque no tienen defensas. Ya. Ya hemos terminado con esto, ahora pasemos a esta parte del caso clínico y como les mencionaba, he traído el caso de Gota porque me parece que es uno de los puntos más importantes de este capítulo que deben llevarse porque en cuanto a frecuencia, respecto a las otras enfermedades, que sobre todo, si se han dado cuenta, son genéticas, esta también tiene algo de genético, pero si se han dado cuenta, son más raras y la gota es común. ¿Ya? Así que por eso decidí que el caso clínico debería tratar de gota y vamos a empezar leyendo, ¿no? Es un varón de 64 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, que fue diagnosticado hace 3 años, tiene hiperuricemia de larga evolución e hipertensión arterial. Su tratamiento, metformina 800 miligramos al día y enalapril 500 miligramos al día. Vamos comentando, ¿no? La metformina para su diabetes, la enalapril para su hipertensión. Dice que tiene hábitos nocivos, que consume alcohol 30 gramos diarios, no fumaba. Desde los 24 años ha estado presentando 1 a 2 episodios anuales de podagra, que ha tratado con colchicina y diclofenaco. Podagra se refiere a la gota, pero exclusivamente en el dedo pulgar. Ahorita vamos a ver qué es la gota, si es que no lo conocen todavía. Y la colchicina y el diclofenaco son parte del tratamiento. En los 20 últimos años, las agudizaciones afectaban además a las rodillas, codos y hombros, o sea que ya está teniendo una enfermedad más avanzada porque está afectando más, es poliarticular. Sin motivo explicable, dicen, no, nunca ha tomado hipouricemiantes, que es uno de los tratamientos también, y ha consultado por un episodio de poliartritis en pies, tobillos, rodillas, manos, hombros y codos. O sea que está viniendo con un episodio agudo de gota poliarticular. El examen físico tiene una presión de 160 sobre 98, ya lo mencionaba que era hipertenso y menciona que está tomando medicación y aún su presión está bastante alta. Tiene un índice de masa corporal de 33,5 kilos por metro cuadrado, o sea, viendo la escala del IMC, es obeso, primer grado de obesidad, y un perímetro abdominal de 112, también bastante. Y en su rodilla izquierda presenta un tofo de gran tamaño, y ahí está la imagen del tofo. Ahí vamos a decir que es un tofo, ¿no? Y ya. Entonces, para describir un poco de esta enfermedad, la gota es una enfermedad crónica. Podríamos decir que es progresiva y degenerativa y incapacitante incluso si es que no se trata. Se debe sobre todo a una respuesta inflamatoria secundaria a que haya una precipitación de cristales de urato, del ácido úrico. El ácido úrico precipita y se llama urato, su sal de urato monosódico, y este urato monosódico puede formar cristales. O sea que, si se acuerdan, les decía que el ácido úrico, que es el producto final del, del catabolismo de las bases púricas, por algún motivo está incrementándose en la sangre y está acumulándose y está precipitando en ciertas localizaciones, ¿ya? No en todos los lugares, pero en ciertas localizaciones va a estar acumulándose y precipitando. O sea, precipitando quiere decir formando una estructura más sólida, y lo cual son cristales
puntiagudos incluso, o sea, como agujitas pequeñas pero dañinas. Vamos a ver en qué aspecto. En cuanto a las causas, se conocía clásicamente que podría ser por una sobreproducción de ácido úrico o una subexcreción de ácido úrico. Ahora, esta gráfica lo complica un poco más. Lo clásico era eso, ¿no? Sobreproducción por diferentes factores. Puede ser que haya un recambio de células bastante alto, como en leucemias, por ejemplo, enfermedades hematológicas. La dieta rica en purinas o en aminoácidos, ahorita vamos a ver, ya hemos visto, ¿no? Que las proteínas, los aminoácidos son insumos para formar purinas, así que consumir alimentos con aminoácidos, ricos en muchos aminoácidos, una dieta rica en aminoácidos, pues va a favorecer esto también. Y el síndrome de Lesch-Nyhan, que también veíamos que aumentaba el ácido úrico en sangre. O sea, hay una sobreproducción, una subexcreción, ¿no? ¿Por qué? Por una enfermedad renal, síndrome metabólico, que se usen diuréticos, que estén que tenga algún mecanismo de acción que esté causando que el ácido úrico se reabsorba mucho o que que se esté excretando mucha agua y que no haya una reabsorción adecuada y que también causen aumentos del ácido úrico en sangre. O también, y más conocida como la gota primaria, es que hay alguna alteración en los genes para la expresión de los canales que reabsorben ácido úrico o los que excretan ácido úrico. Es un poco más complejo eso. Hay bastantes alteraciones ahí, pero también es una de las causas de gota primaria, por ejemplo. O también que se combine estas dos. Y luego ya en una nueva clasificación dice que puede haber, es prácticamente lo mismo, pero lo divide más. Dice que la de tipo A, que es una sobrecarga de ácido úrico en el riñón, es porque puede haber una sobreproducción y una subexcreción, pero en el intestino, porque en el intestino también hay canales de ácido úrico. Y entonces referido a eso, y el tipo B es la subexcreción, es lo mismo, y la combinación de todo, de estas tres. Bueno, sí, de estas tres. Una combinación de todo eso puede causar también gota. Un poco complejo, ya después si es que quieren pueden revisarlo más. El punto es que va a haber ácido úrico aumentado en sangre. De cualquiera de estas formas va a haber ácido úrico aumentado en sangre. Igual si es que tienen alguna duda también pueden revisarlo. Pero va a haber ácido úrico aumentado en sangre y como les mencionaba, el ácido úrico es un producto que no es tan hidrosoluble. Es hidrosoluble, hay varios factores que afectan, y la temperatura, el pH, son cosas que afectan que el ácido úrico sea soluble o no, y la concentración de ácido úrico. Cuando la concentración empieza a pasar un límite, deja de ser hidrosoluble y empieza a precipitar. Y justamente acá viene eso, las fases de la gota son que haya una hiperuricemia sintomática, si el paciente que ya está aumentando su ácido úrico, pero aún no tiene gota, o sea, no tiene manifestaciones clínicas, ¿no? Se puede decir que no tiene la enfermedad, ¿no? Esta es una de las fases de la historia natural de la enfermedad, pero no tiene gota aquí todavía. El ácido úrico está aumentando por encima de 6,8 y eso se le conoce de hiperuricemia. Hay un punto de corte para hombres, para mujeres es diferente, pero en general se dice que hay hiperuricemia a partir de 6,8 miligramos por decilitro. Y aquí hay que saber que tenga hiperuricemia no quiere decir que tenga gota. En el 85 a 90% de pacientes que tienen hiperuricemia no tienen gota. Una segunda fase ya sería cuando tiene gota. Un episodio de gota agudo, un ataque de gota se le llama. El ataque de gota se refiere a que un paciente puede debutar con el dedo, sobre todo en la articulación del dedo pulgar, del primer dedo del pie, en la articulación metatarsofalágica, se le inflama y empieza con inflamación, dolor, eritema, enrojecimiento, dolor. Entonces, todos los signos de inflamación, desencadenados a veces por una comida rica en proteínas, ha comido bastante carne, o ha tomado cerveza también, se conoce la cerveza, pues hay bastantes factores de riesgo. Un paciente que ha tenido hiperuricemia pasada, pero que ahora está debutando con un episodio de dolor, inflamación en una articulación. La articulación más frecuente es la primera metatarsofalágica, pero también puede ser en el medio pie, en el tobillo, en la rodilla, y cuando ya es más avanzado puede afectar otras articulaciones. Pero cuando es un ataque agudo, de gota agudo, son estas las articulaciones más afectadas. Suele afectarse en la noche, sobre todo a medianoche o temprano al despertar el paciente tiene el episodio. Las primeras 24 horas son bastante dolorosas porque ahí es donde llega hasta su pico máximo de las manifestaciones clínicas y luego hay una resolución si es que no hay tratamiento
en aproximadamente 7 a 14 días, 1 o 2 semanas, el paciente, su cuadro va a ceder. Pero con el medicamento es menos este tiempo. Luego hay gota intercrítico de intervalo, bueno, eso se refiere a que el paciente va a tener recaídas de gota aguda, o sea, cada cierto tiempo va a tener episodios de gota. Y cada vez va a ir aumentando en cuanto a las articulaciones que afecta y a los episodios van a durar más cada vez. Y luego tenemos gota atofagia crónica, que se refiere a que el ácido úrico va a empezar a causar reacción granulomatosa, o sea, una reacción de tipo inflamación crónica en los tejidos blandos. A eso se refiere. Y toma más o menos 10 años en la historia natural de la enfermedad. Y al final hay daño renal en el paciente. Puede tener también daño renal. Algunas imágenes de cómo es que la gota, como les mencionaba, en el primer dedo es más común. Acá es el último periodo de gota crónica. Y bueno, acá ya cuando está afectando más articulaciones y es poliarticular. La fisiopatología se refiere sobre todo en los ataques agudos a que los cristales van a ser, ya se precipitó el ácido úrico y estos cristales van a activar, van a ser reconocidos como un elemento extraño, van a activar diferentes señalización de inflamación y al final van a traer a los neutrófilos. Los neutrófilos se quieren comer al ácido úrico porque fagocitan cualquier cosa extraña que vean, pero como son estos elementos son puntiagudos, cortantes, pues hacen que todo el contenido de los macrófagos, de los neutrófilos, se empiece a liberar y el contenido pues, de los neutrófilos es bastante dañino porque tiene enzimas lisosómicas, prostaglandinas, leucotrienos, todos estos elementos que son dañinos, que causan dolor y todo lo que ya hemos visto, todo el cuadro clínico. En el caso clínico igual, el paciente tenía una velocidad de sedimentación globular 65 milímetros, está aumentado, tiene uricemia 10,5 miligramos por decilitro. Ahí están los valores normales, están en paréntesis, si se dan cuenta está aumentado. Los triglicéridos también están aumentados, la hemoglobina glicosilada también es diabético, está aumentado. El colesterol total está normal, el LDL está un poco aumentado y tiene uricosuria, bueno, está normal la uricosuria. Pero si se dan cuenta, sí tiene bastante uricemia, tiene hipertrigliceridemia, su diabetes y el LDL también está aumentado un poco. Las otras pruebas fueron negativas en esta parte. Entonces, ¿para qué les puse eso de los valores normales? Para que se den cuenta de que hay ciertos factores que van a acompañar a la gota siempre. Bueno, en epidemiología les puedo mencionar que es más común en hombres. La edad avanzada también es algo bastante común. Ahí están las incidencias, por eso les mencionaba que es común la gota. En factores de riesgo, la hiperglicemia es obviamente un factor de riesgo y luego está la dieta, sobre todo rica en proteínas, en cerveza y en fructosa. Los medicamentos es una lista larga, no les voy a mencionar todos, pero si se dan cuenta el paciente consume enalapril, o sea, se administra enalapril para su hipertensión, ¿no? Se medica con enalapril y el YECA también los YECA son, que justamente pertenece a esta familia de fármacos, es uno de esos. Así que también por ahí tiene otro factor de riesgo. Los pacientes transplantados también, sexo masculino, hay polimorfismos genéticos como en otras enfermedades. Comorbilidades son sobre todo referidas al síndrome metabólico, bastante relacionadas, ya lo ven ustedes. Y el paciente tiene bastantes esas, tiene hipertensión, hiperlipidemia, hipertrigliceridemia, o sea que también tiene factores de riesgo el paciente. Aquí en la imagenología nos muestra una radiografía donde se notan los cristales de urato en el tejido blando. ¿Ya? Sobre todo para eso, también mencionan el caso. Y bueno, el diagnóstico se puede hacer, lo más importante es hacerlo demostrando que existen los cristales de ácido úrico, demostrando que los cristales de ácido úrico están en la articulación, en el líquido sinovial de la articulación. ¿Cómo se hace eso? Se puede obtener una muestra, una punción del sinovial para obtener el líquido sinovial o también hacer una biopsia si es que hay tofos, ¿no? Los tofos son cuando el ácido úrico, como les dije, está en los tejidos blandos y hay una reacción granulomatosa alrededor. Entonces es una biopsia y igual mediante microscopía se puede ver que hay cristales. Puede ser microscopía óptica o de luz polarizada, esta es óptica y estas son de luz polarizada, se ve mejor. Y se determina que de verdad están los cristales. También para el diagnóstico, la clínica es muy importante. Con diagnóstico clínico también ya se puede sospechar bastante que está los antecedentes, las comorbilidades también. El laboratorio para el nivel de ácido úrico, que no es determinante porque que haya hiperuricemia no quiere decir que tenga gota, como ya vimos. Y también en el diagnóstico se puede usar imágenes, radiografía, ultrasonido, tomografía computarizada. Acá ven cómo está afectada la superficie ósea también del paciente. Acá es por ecografía se ve cómo
hay un doble reborde, le dicen, que se ve en la superficie articular, hay acumulación de ácido úrico ahí también. En ciertos casos se puede utilizar, ¿no? No son determinantes. Lo principal es determinar que existen los cristales de ácido úrico y la clínica, sobre todo. Finalmente, el tratamiento y el seguimiento del paciente dice que el diagnóstico fue gota atofasia crónica, se le han prescrito medidas higiénico-dietéticas, se le está dando un AINE, indometacina, enalapril para su hipertensión, atorvastatina para su desorden de los lípidos, y bueno, el paciente ya quedó asintomático con ese tratamiento. Luego de 21 días se le da tratamiento con colchicina, 100 miligramos de alopurinol, y no ha presentado más episodios agudos. 6 meses después se le sigue el tratamiento con alopurinol, pero se le aumenta la dosis a 300 miligramos, se le está dando colchicina y el paciente está asintomático. Su glicemia es de 5,4 miligramos por decilitro y los tofos han disminuido de tamaño, ya se normalizó su glicemia. Entonces, en esta parte les voy a hablar un poco del tratamiento. Como vieron, hay fases de la gota, el tratamiento en los ataques agudos, que cuando el paciente viene, como el paciente vino con un cuadro agudo en el cual le están doliendo las articulaciones, tiene síntomas inflamatorios y todo eso, entonces se le puede dar un tratamiento dependiendo, si es que es leve o moderado, quiere decir que hay una o dos articulaciones, o es su primer episodio, su segundo episodio de gota aguda, entonces se le puede dar un solo fármaco, mira, se le puede dar colchicina a dosis bajas, AINES, o corticosteroides. De manera general podemos resumirlo así. Si es que el dolor es intenso, el paciente ya está teniendo más ataques de gota seguidos o ya afecta a varias articulaciones, se le puede combinar estas terapias, combinado colchicina más un AINE, corticosteroides más colchicina, o incluso inyectarle intraarticularmente esteroides y darle otro de los tratamientos, ya sea AINES o colchicina. Pero lo más importante sería en estos pacientes prevenir que se den estos ataques de gota y cómo se trata eso, se da un cambio en los hábitos de vida y también se le puede dar fármacos. ¿En qué pacientes se recomienda dar fármacos para disminuir los niveles de ácido úrico? Eso se llama un tratamiento para bajar los niveles de ácido úrico. Pacientes que ya están teniendo 2 o más ataques por año, que ya tengan tofos, ya son pacientes avanzados. Entonces, hay de primera línea el alopurinol, si se acuerdan cuando estábamos viendo la vía al final del ácido úrico, para la formación de ácido úrico en la santina oxidasa, el alopurinol es un inhibidor de esta enzima, y el feusostat de segunda línea, agentes uricosúricos, y eso lo vamos a ver en este. Acá, ¿no? En la vía de los nucleótidos, como les mencionaba, se forma ácido úrico al final, en el metabolismo, pero en los últimos pasos, para transformar hiposantina a santina y luego de santina a ácido úrico, se usaba la enzima santina oxidasa. Y podemos inhibir esta enzima mediante el alopurinol, que es un inhibidor competitivo que se une irreversiblemente a la santina oxidasa y hace que ya no funcione, o sea, que ya no esté activo. O sea, el alopurinol que se une a una santina oxidasa causa que esta santina oxidasa ya no se pueda utilizar. Y de esa forma hace que la santina y la hipoxantina sean los productos finales del metabolismo, del catabolismo de las bases púricas. Y la hipoxantina y la santina son más hidrosolubles y se pueden eliminar por orina y no precipitan como el ácido úrico. El febuxostat es parecido al alopurinol, igual tiene el mismo lugar de acción. Luego, si es que no funciona eso en otros pacientes que ya siguen eliminando ácido úrico, pues se les puede dar probenecid, lesinurad, estos otros que son de segunda línea que son agentes que hacen que el paciente orine más ácido úrico. Su sitio de acción son canales de ácido úrico en el riñón. Y también hay unos últimos que son los análogos de uricasa, o sea, son fármacos recombinantes, pegloticasa se llama, que hace que el urato se transforme en alantoína. Esta es una enzima, la uricasa es una enzima que solo se encuentra en otros animales, no se encuentra en el ser humano. Y eso puede transformar el urato en otro producto que es la alantoína, y la alantoína sí se puede eliminar por riñón y más fácilmente y no precipita tampoco. Entonces también se le puede dar ese fármaco que es, bueno, es de tercera línea incluso ya. Y lo último sería que cambiar los hábitos de vida del paciente, que se le dé dieta baja en proteínas porque los aminoácidos se utilizaban para la síntesis de bases púricas en la síntesis de novo, como vimos, y tratar todas las otras comorbilidades que tenga porque son factores de riesgo. Finalmente, la última diapositiva que creo que les han estado presentando en todas las clases es un hallazgo, ¿no?, sobre
Sobre el tema que hemos visto, que les quise traer esto, ya saliéndonos del tema de la gota y todo eso, hay una revisión que se hizo sobre cómo es que la señalización purinérgica está alterada en pacientes con diabetes, sobre todo relacionada a las complicaciones vasculares. Y bueno, la diabetes causa, si es que ya sabrán, no sé, pero la diabetes causa varias complicaciones vasculares, microvasculares y macrovasculares, que son pues, en la retina, causa ceguera en los pacientes con diabetes, ¿no? Daño renal, eh, en las arterias coronarias igual, la neuropatía igual por los vasos que irrigan los nervios, o sea, son varias complicaciones en la diabetes. El punto es que se sabe que los vasos sanguíneos están regulados por agentes que son vasodilatadores y vasoconstrictores. Dentro de estos están pues, el óxido nítrico, la prostaciclina, endotelina, angiotensina, son ya conocidos, y también el ATP como agente vasodilatador y vasoconstrictor, o sea, funciona como ambos tienen ambas funciones. Dependiendo del receptor al que se une, hay bastantes receptores, son una gran cantidad de receptores, hay de tipo 1, de tipo 2, en diferentes ubicaciones. Bueno, no voy a detallar todo eso, pero se vio que la sensibilidad de los receptores, de estos receptores, está alterada en pacientes diabéticos. ¿Y esto qué causa? Que la función vascular pues, esté alterada, pues no se dé una vasodilatación cuando se requiere, una vasoconstricción cuando se requiere, y al final causa complicaciones y favorece las complicaciones en la diabetes. También la hiperglicemia puede desencadenar liberación de los nucleótidos y de la misma forma causar que estas vías se estén estimulando cuando no se debería. Y igual, las complicaciones se favorecen en pacientes con diabetes. En la retina igual se vio que hay un receptor de purinas que estimula las vías inflamatorias y al final favorecen la retinopatía diabética. Entonces se está viendo que inhibir este receptor mediante un fármaco nuevo que se podría probar podría ayudar a los pacientes con retinopatía diabética, por ejemplo. Igual las complicaciones renales de los pacientes con diabetes, la adenosina, se ha visto que como la hiperglicemia libera bastantes nucleótidos, la adenosina sería dañina en el riñón, y se está viendo que los pacientes diabéticos expresan más C39, C73, que al final son nucleosidasas, que van a destruir esta adenosina como un mecanismo de defensa. Entonces se le podría ayudar al paciente dándole análogos de estos para también ayudar a los pacientes diabéticos a que no sufran complicaciones renales, ¿no? De manera de resumen, podríamos decir eso. Igual en los eritrocitos, estos funcionan como reservas de ATP, y cuando el eritrocito, por ejemplo, que es el glóbulo rojo, pasa por un vaso sanguíneo muy estrecho porque ya hay algún fenómeno aterosclerótico o por cualquier motivo, no se requiere no hay un paso de sangre adecuado por ese vaso sanguíneo, entonces libera ATP el eritrocito de una persona sana para que haya vasodilatación en ese vaso y de esa manera se restablezca el flujo en esa zona. En los pacientes diabéticos está alterada la liberación del ATP, entonces también se estaría viendo como un blanco terapéutico el favorecer o el darle a pacientes ATP o algún análogo, ¿no?, de ATP también para evitar eso. En ciertas localizaciones, ¿no? Porque como vimos en otras localizaciones son dañinos los nucleótidos de ATP. Bueno, como han visto, en general los nucleótidos están implicados en bastantes capítulos, en bastantes apartados, y les he querido dar un poco de lo que he podido revisar, y por mi parte es todo. Muchas gracias por la atención. Si tienen alguna duda también pueden hacerla, o si es que algo no ha quedado claro o no me deja entender claro también. Muy bien, Pablito, gracias por tu ponencia. La verdad, bueno, a mi parecer ha sido bien clara, pero a los estudiantes de primer año o de algunas otras carreras que también están ingresando, no sé si tengan alguna duda para preguntarle al ponente y que resuelva sus dudas. Nunca es bueno quedarse con la duda. Por más que sea simple, pueden preguntarla. No, acá no criticábamos ni juzgábamos ni nada. Son preguntas y se tratan de responder nada más. Si alguien tiene alguna pregunta, puede decirla ahorita por audio o si quiere la puede escribir. Vamos a dar un minuto para ver si alguien se anima a preguntar algo.
Bien, como no hay preguntas, me parece que todo ha sido muy claro. Ha estado muy buena tu ponencia, Pablo. Y gracias por participar como ponente en esta actividad. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, decirles a los demás estudiantes, participantes, que en un rato, en un minuto, daré indicaciones acerca del material adicional, el examen final y los premios que se van a dar. Aún quédense, en 30 segundos les comparto lo que les quiero comentar.